Así que allí en ese discurso misionero es donde estuvimos estudiando hace 8 días y sé que varios pudimos aprender muchas cosas sobre las obras y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén con todo el ánimo, con toda la actitud para aprender esta noche, porque no es solamente conocer, sino comprender y desde la comprensión vivir y aplicar la palabra de Dios para nuestra vida. Conozco mucha gente, mis hermanos, hermanas que me están escuchando y me ven en esta noche. Conozco mucha gente, me he cruzado en la vida con muchas personas que conocen la Biblia, saben de Biblia, pero no viven la Biblia. Y eso es terrible. Hoy vamos a aprender un poco acerca de esas personas que conocen de Biblia, pero no viven la Biblia. Han escuchado la palabra de Dios, pero no han aplicado la palabra de Dios. Así que espero que estemos con un corazón listos para aprender, para ser enseñados por nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Amén. Estamos allí en el Evangelio según San Mateo. Voy a mostrar dónde quedamos hace 8 días para que podamos estarnos ubicando. Entonces, recordamos que estamos viendo el Evangelio de Mateo, Jesús el Rey, y estuvimos viendo un poco acerca de las palabras y obras del Rey, ¿no? Que está de Mateo 8 al 12. Pudimos ver un poco sus recorridos, cómo durante estos 5 capítulos estuvo teniendo un movimiento continuo alrededor del lago Mar de Galilea, ¿cierto? Atravesando zonas como Capernaum, Bethsaida, Genezaret, Gadara, donde estaban los endemoniados gadarenos, por ejemplo, ¿cierto? Y cómo todo hubo un proceso de obras de parte del Señor Jesucristo allí, donde demostraría su poder, su autoridad para sanar físicamente, emocionalmente y espiritualmente, ¿cierto? Y lo último que vimos fue que en el Evangelio de Mateo se puede ver la autoridad del rey y sus súbditos. Y terminamos hablando acerca de la superioridad del rey. Eso lo estábamos viendo en el capítulo 12, 11 y 12, donde Jesús va a enseñarnos que Él está por encima del templo, por encima de la ley, que Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a Israel, a la nación de Israel, que Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús es superior a los salmos escritos y todos los reyes que existieron en Israel, y que Jesús es superior aún a su familia humana. Allí quedamos y recordamos que por tiempo logramos mencionar un poquito ahí en carreras, si se acuerdan, ¿cierto? Pero hoy quiero retomar un poquito esta última parte. Estábamos en Mateo capítulo 12. Vamos a abrir allí y simplemente quiero redondear, afinar un poquito el último punto acerca de la superioridad de Jesús. El último punto fue que él era superior a su familia humana. ¿Listos? Entonces vamos a abrir allí Mateo capítulo 12, verso 46. ¿Listos? Vamos a estar allí. Y entonces, desde allí iniciamos. Entonces dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre. Recuerda, estamos en Mateo capítulo 12, verso 46. Mientras él, hablando de Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ya hicimos todo un recuento de cómo Jesús fue exponiendo poco a poco que Él era
por encima de Jerusalén, por encima del templo. Para los judíos el templo era un lugar, es un lugar sagrado, es un lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? Sobre todo para los judíos en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, para ellos el templo era el lugar donde se iba a buscar a Dios. Entonces Jesús viene y lo que nos va a enseñar es que ya ni siquiera es que nosotros vamos a buscar a Dios, sino que en realidad Dios vino a buscarnos. Y ese es Jesús, por eso Jesús es superior al Buenas templo. noches. Buenas noches. Ahora, también vemos que Jesús es superior a la ley. Entonces, no quiero hacer la aclaración, no es que Jesús contradiga la ley, sino que Jesús va a expresar que la ley fue hecha por él, fue establecida por él y por lo tanto Jesús es el autor de la ley. Entonces es más importante el autor que la ley misma. Por eso Jesús es superior a la ley. Por eso vemos en el Evangelio de Mateo muchas veces que él va a hacer relaciones del tema de la ley y dice, antiguamente se decía esto, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, era un ejemplo que él poníamos. O sea, es una ley que estaba en la Torá, en el Antiguo Testamento. Pero Jesús va a venir a ilustrar el verdadero sentido de esa ley o el espíritu de la ley. Entonces Jesús es superior a la ley, pero también nos va a enseñar que es superior a Israel. Entonces, Israel era una nación especial, escogida por Dios, desde el antiguo pacto, desde el tiempo de Abraham. Pero Él va a venir a mostrar que Él está por encima de Israel, que incluso Israel no es especial. Lo especial es el Dios de Israel. Por eso Jesús es más importante que Israel. Por eso es que israelita que no acepta a Cristo pierde su nivel, digámoslo así, de valor como pueblo escogido de Dios. Ahora, también recordamos que hablamos que era Jesús superior a los profetas. Y entonces vimos allí en Mateo 12 que él dice que él es superior a Jonás, y Jonás era uno de los profetas del Antiguo Testamento. Después vimos que Jesús dice que él es superior a Salomón. Salomón era uno de los reyes de Israel, un rey a través del cual Israel obtuvo su tiempo de oro, se le va a conocer así, su edad de oro, en el momento donde Israel fue más glorioso, donde tuvo más riquezas, donde más se extendió territorialmente, fue en el tiempo de Salomón. Pero Jesús va a decir, yo soy superior a cualquier rey de Israel, llámese David, llámese Salomón, llámese Ezequías, cualquiera. Interesante. Aquí viene Mateo en capítulo 8 al 12 escribiendo contundentemente lo que Jesús vino a revelar. Y lo último de esta parte, que estuvimos hablando hace 8 días, fue que él era superior a su familia humana. Es lo que acabamos de leer. Y quiero hacer una anotación muy interesante. Jesús, aunque Jesús fue hijo de María, Jesús en el texto bíblico nunca la llama madre. Qué interesante. Nunca la llama madre. Siempre la va a llamar mujer. ¿Por qué? Porque María fue madre de la naturaleza humana de Jesús, pero María no fue madre de la divinidad de Jesús. Por eso es un error decir aquella frase tradicional que dice María, Madre de Dios. Eso no es posible porque Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. Por lo tanto, dice la escritura que Dios no tiene ni padre ni madre, ¿cierto? Porque Él es creador, no creación. Y acá interesantemente, Jesús va a afirmar que aunque Él tenía una familia, él tenía su padre José, su madre María, sus hermanos, él tenía hermanos, aquella idea de que María fue virgen perpetuamente es incorrecto, ¿sí? Ella es virgen hasta que tiene el Señor Jesucristo y después va a tener hijos e hijas. Pastor, ¿de dónde dice eso? Acá lo estamos leyendo claramente en Mateo capítulo 12. Dice que cuando estaba aglomerado por la gente, vino su mamá y sus hermanos.
nuestros hermanos católicos, para argumentar su idea de que Jesús no tenía hermanos, dicen que aquí la definición de hermanos no es hermanos, sino primos. Bueno, pues creo que la traducción es bastante clara en el término hermanos. No hay duda en el hebreo del texto que eran hermanos de carne, ¿sí? Otra idea que argumentan para decir que Jesús no tenía hermanos es que él se refería aquí a los hermanos espirituales, así como nosotros los cristianos se nos llamamos hermanos. Pero no, porque aquí el texto claramente está haciendo una diferencia entre los hermanos de carne, que están en el verso 46, que son sus hermanos que están afuera, y sus hermanos espirituales, que son los que él menciona en el versículo 49, que son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Conclusión, no hay por qué entrar en un tabú de que si Jesús tenía hermanos, no tenía, porque eso no va a afectar la divinidad de Jesús para nada, absolutamente para nada. Entonces cerramos hace 8 días hablando acerca de que Jesús también era superior a su familia humana. Él está por encima de José, María, sus hermanos, Santiago, incluso uno de sus hermanos va a escribir un texto en el Nuevo Testamento, va a ser la carta a Santiago, ¿sí? Va a ser un hermano de Jesús. Entonces, ahí llegamos acerca de la superioridad de nuestro rey, el rey Jesús. Ahora, hoy vamos a leer lo que son capítulo 13 al 17. Recuerdo siempre que los invito a que lean el Evangelio de Mateo, leanlo adelantado para que puedan entender mejor cuando se conecten, ya que por tiempo no puedo leer todo el texto, me toca leer unas partes. Entonces, para que tú tengas claro el panorama, lee el Evangelio eh, antes de conectarte. Trata de ir unos 3, 4 capítulos adelante, que es lo que yo estoy más o menos estudiando cada jueves, unos 4 capítulos. Entonces, entramos al capítulo 13. Allí todos con sus Biblias ubicados. Voy a pedir por favor a algunos que me ayuden a leer, a hacer lectura, porque hoy vamos a enfocarnos en las enseñanzas del rey. ¿Listos? Las enseñanzas del rey. Entonces, una de las formas más magníficas que el Señor Jesús usó para enseñar fue a través de parábolas. Y aquí, en el Mateo capítulo 13, vamos a encontrar el tercer discurso que aparece en el Evangelio de Mateo. ¿Listos? Tercer discurso. ¿Y cómo se llamará este discurso? Este discurso, el tercer discurso, sencillamente se llama el discurso parabólico. ¿Sí? El discurso parabólico. Jesús enseñó en el Sermón del Monte de una forma diferente a cuando le habla a sus apóstoles en el discurso misionero. Y acá es diferente, acá usa otro método de discurso, se le llama el discurso parabólico, y es como enseñanzas a través de parábolas. Entonces, vamos a encontrar en el capítulo 13 7 parábolas, 7, no 8, no 6, 7. ¿Qué cosas, no? Recordamos que 7 significa completo, así que estas 7 parábolas nos va a hablar acerca de los misterios del reino. Pero estas 7 van a darnos un mensaje completo de lo que es los misterios del reino de los cielos, como lo llama el evangelista Mateo. Entonces, vamos a ver quiénes me pueden ayudar. Recuerdo siempre para los que se conectan por primera vez, tranquilos que los que se conectan por primera vez no tienen que participar, no es obligatorio, esto es muy libre. La idea es que se sientan todos cómodos aprendiendo. Por otra parte, voy a pedirle el favor a algunos que me ayuden a leer y reitero, si alguno de los que nombre no puede porque va en el bus o está trabajando, sencillamente no prende el micrófono y delego otra persona que lo lea. Entonces, voy a delegar. Son 7 lectores que necesito esta noche. El primer lector me va a leer la parábola del sembrador. Voy a pedir el favor al hermano Julio César, y por favor va listando la parábola del sembrador. Es capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Voy a pedirle el favor a mi hermana, a mi esposa, que por favor me leas
alistes lo que es Mateo 13, del versículo 24 hasta el 30. ¿Listo? Esa es la parte que me va a ayudar leyendo. Voy a pedir el favor al pastor Hugo que por favor me colabore leyendo. Todos estos textos son del capítulo 3, ¿listo? Pastor Hugo, versículo, la parábola de la semilla de mostaza, versículo 31 hasta el 32. Voy a pedirle el favor a mi hermana Lucero que me lea la parábola más larga, la de la levadura, versículo 33. ¿Listos? Eh, Voy a pedirle el favor a mi hermana Magnolia que por favor me colabore leyendo otra parábola muy larga, el tesoro escondido, versículo 44. Voy a pedirle el favor a mi hermana Luisa, que por favor me colabore leyendo. Acabé de leer, ¿cuál fue? El 44. Perfecto, gracias. Entonces voy a pedirle el favor que me... ese se lo delegué a usted, hermana Magnolia, ¿cierto? El 44, el Sí. tesoro escondido. Amén, sí, amén. Sí. Vale. Voy a pedirle el favor entonces a mi hermana Luisa que me colabore leyendo la perla de gran precio, la parábola de la perla, versículo 45 y 46. Voy a pedirle el favor a mi hermano Ricardo que me colabore leyendo la última parábola, la red, del versículo 47 al 50. ¿Listos? Entonces, hermano Julio, por favor, iniciamos lectura parábola del sembrador. Mi Sí, hermano sí. Julio no va a poder. No, sí, sí, aquí estoy. Presente, presente. Bueno, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muchas gracias, hermano Julio. Comenzamos con la primera parábola, una maravillosa parábola donde habla acerca del sembrador. Y básicamente eh, aquí está enseñando acerca de que hay una semilla, ¿no? Y esa semilla va a ser la palabra del reino, no es la palabra escrita. A veces la interpretamos como que es la Biblia, pero no es la Biblia. Recordemos que en ese tiempo todavía no estaba la Biblia. Existía el Tanakh, lo que es el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Así que aquí cuando habla de una semilla que se comparte, que se siembra, hagámonos la idea, no es cualquier mensaje de la escritura, está hablando acerca de las palabras del reino. ¿Y cuáles son las palabras del reino? Todo lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que se va a sembrar. ¿Y en dónde se va a sembrar? Pues aquí habla de que había muchos terrenos, ¿no? Aquí habla de que un terreno eran pedregales, otro terreno era junto al camino, otro terreno era espinos, ¿cierto? Y otro era buena tierra, ¿no? Y entonces pues sabemos desde la siembra que dependiendo del terreno, pues habrá buenos frutos, el fruto crecerá bien o no crecerá bien, ¿cierto? Depende del terreno, no de la semilla. Porque aquí vamos a ver, aquí hicimos lectura, vimos que la semilla fue la misma, pero el terreno es el que variaba. Entonces, aquí básicamente está enseñando el maestro acerca de
que ese mensaje del reino de Dios va a llegar a diferentes personas. Los terrenos son personas. Va a llegar a diferentes corazones. Exactamente el terreno habla del corazón de la persona. Y en cada corazón va a haber un efecto distinto. Hay personas que van a guardar esa semilla, otros van a escuchar la semilla y se van a emocionar un poquito al comienzo y se va, como dice allí, por ejemplo, dice la que cayó en Pedregales, que es un terreno árido, seco. Dice que llegó la semilla, pero como no había mucha raíz, se secó la semilla. Entonces, esas son personas que escuchan un poquito la palabra, se emocionan, ay, qué bonito, pero no echan raíces en Dios y la palabra pasa rápido. Se le acaba la semilla. ¿Cierto? Y tenemos, por ejemplo, los espinos, ¿no? El terreno de espinos. Y esos espinos habla acerca de los afanes de esta vida. Entonces hay personas que les gusta escuchar la palabra de Dios, pero se dejan ahogar por los problemas de esta vida y se les acaba la espiritualidad. Uy, advertencias para cada uno de nosotros. La gran pregunta, ¿qué terreno eres tú? ¿Eres un terreno como las piedras que no echas raíz? ¿O eres como el terreno junto al camino que dice que vinieron aves y se comieron la semilla? Y eso se refiere a que a cuando vienen otras personas o el enemigo y viene a decirnos cosas y esa palabra que escuchamos la rechazamos, ¿cierto? O somos buena tierra, ¿cierto? Que llega la palabra del reino y decidimos que fructifique en nuestra vida de acuerdo al reino, ¿cierto? Entonces, mira qué bonito, una parábola, cuánta enseñanza. Vámonos con la segunda parábola, parábola del trigo y la cizaña. Entonces, vamos a saltarnos, los que están haciendo la lectura, vamos al verso 24. Adelante. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ser juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Segunda parábola, el trigo y la cizaña. Miren lo interesante, todas estas 7 parábolas tienen conexión. Las podemos estudiar por separado. La mayoría de ustedes la han escuchado separadamente. Cada una de estas parábolas es una predicación completa, pero hoy vamos a hacer una armonía preciosa de las 7. En esta del trigo y la cizaña, vuelve a haber una parábola, una enseñanza donde Jesús va a hablar otra vez de un sembrador, pero esta vez dice que sembró y una buena semilla, ahí en el versículo 24. Dice que el hombre sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, mientras que la parábola del sembrador habla de la buena semilla en diferentes corazones, las parábolas del trigo y la cizaña va a hablar de que hay una buena semilla, que es la palabra del reino, pero hay otra mala semilla, que se le llama la cizaña, ¿cierto? Y dice que el malo viene, el enemigo vino y la sembró. Y entonces ese enemigo está hablando de Satanás, está hablando de los adversarios, los que están en contra del reino de Dios. ¿Y quiénes están en contra del reino de Dios? Satanás y toda persona que no viva bajo el reino de Dios. En pocas palabras, si tú no vives bajo el reino de Dios, eres enemigo del reino de Dios. Qué terrible decisión la que hoy vamos a tener que tomar. Si o somos del reino de Dios o no lo somos. Aquí está hablando de los que no son del reino de Dios. Habla tanto del diablo como de las hombres y mujeres
que no se dejan someter por Dios, no viven en el reino de Dios, sino fuera. Esos son los malos. Esos son los que vienen a traer cizaña. ¿Sí? Son aquellas personas que nos llegan a decir, oiga, ¿usted está yendo por allá a la iglesia? Uy, usted es que, usted, pero usted es un pecador, ¿usted qué hace por allá? O de pronto le dicen, ¿usted a qué va a ir por allá? ¿A que le roben la plata? Esos son los adversarios que empiezan a sembrar cizaña en su corazón para que usted no obedezca a Dios. Siguiente parábola, parábola de la semilla de mostaza. Adelante. Dios les bendiga, mis hermanos, esta noche. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Muchas gracias. Entonces, otra parábola, mira qué interesante, otra parábola sobre semillas, ¿no? Entonces aquí habla de una semilla que se le llama la semilla de mostaza. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? El énfasis es que esa buena semilla, que es la palabra del reino de Dios, es tan buena que puede producir un árbol tan grande del cual puedan alimentarse las aves, las bestias y muchas personas. Pero hoy acá les quiero dar una sorpresa. Este árbol no es simplemente que Jesús hable del árbol de mostaza, sino que aquí Jesús, esto es espectacular. Miren, el verso 32 termina diciendo, es la mayor de las hortalizas que se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Sabes esto a qué habla? Esto habla a el libro de Daniel. Recordemos cuando estudiamos Daniel. Allá Daniel capítulo 4, verso 12, pueden anotarlo, no es necesario que lo busquen para que no pierdan nuestro texto base, que es Mateo. Yo lo voy a leer. Para mí es lo que dice Daniel capítulo 4, verso 12. Recordemos que allí está hablando 600 años antes de que viniera Jesús y hay una revelación de Dios en la que vendrá en el futuro un reino espiritual y poderoso que destruirá todos los reinos de la tierra, acabará con todos los reinos. Y aquí en Daniel capítulo 4, verso 12, habla del árbol de mostaza que habla Jesús. Miren lo que dice allí. Dice, capítulo 4, verso 11, verso 11 y 12, dice, aquí Nabucodonosor está teniendo un sueño. Nabucodonosor era el hombre más importante del mundo, era el rey del mundo en ese tiempo, el rey del imperio babilónico. Y dice lo siguiente, crecía este árbol, te lo voy a leer desde el verso 10. Estas fueron las visiones en mi cabeza mientras estaba en mi campo. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. ¿De qué está hablando allí? Está hablando, este árbol representa el reino de Dios. Entonces, volviendo al árbol de la semilla de mostaza, habla de que el reino de Dios es como este árbol, un árbol tan grande que se puede ver desde todos los rincones del mundo. El reino de Dios lo verá toda carne. Y todos los que se acerquen al reino de Dios podrán sustentarse de él, podrán alimentarse del reino de Dios. Y esto sabemos que lo hablamos espiritualmente. Recordamos que el reino es Cristo y Cristo es el pan de vida.
Oh, qué interesante, ¿no? Y Cristo es el pan para todos los que quieren, como lo diría el profeta Isaías. Venid, comed gratuitamente leche y miel. Ese es el reino de Dios. Una entrada gratuita para todos los que quieran vivir bajo el gobierno de Dios. No todos viven en el reino de Dios, solo los que deciden rendir su voluntad para que el Rey Jesús gobierne su vida. Pregunta, ¿tú estás viviendo en el reino de Dios o no? Nos vamos con la siguiente, parábola de la levadura. Buenas noches. ¿Me escuchan? Dice parábola la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que toma una mujer, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muy bien. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos otro recurso que es la levadura. La levadura. Y entonces aquí nos va a hablar de que el reino, todas estas parábolas se están relacionando al reino de Dios. Todas son para hablar del reino de Dios. Por eso vemos, es como el reino de los cielos es como levadura, el reino de los cielos es como una semilla, etcétera, etcétera. Continuamos, pero ya se nos acabó el primer tiempo de Zoom, ya se nos pasaron 40 minutos. Entonces, cortamos y somos 20. Nos volvemos a conectar los 20, que no falte ninguno, el mismo link, y seguimos estudiando la palabra de Dios. No te desconectes, no. Vuelve, vuelve, por favor. Somos 20. Muy bien, mis hermanos. Entonces, estábamos con la parábola de la levadura, ¿cierto? Qué interesante aquí que habla acerca de que el reino de Dios es un reino que influye. Esa es la idea de la levadura. La levadura, usted pone un poquito de levadura en la harina, y es la idea de lo que dice allí, y usted lo deja ahí guardado, y después de un tiempo, toda la harina fue influenciada, ¿sí? Fue contagiada, llamémoslo así, de ese producto. A eso se refiere el reino de Dios. El reino de Dios es influyente, es poderoso, tiene poder, ¿sí? Entonces, bueno, ahí seguimos, hay de un poquito de cada cosa del reino de Dios. El reino de Dios no es aquel ruego que tú, oh, por favor, acepta a Jesús, por favor, te lo suplico. No, así no es. El reino de Dios tiene poder y cuando tú compartes la palabra de Dios y hablas del reino de Dios con autoridad, con poder de Dios, recordemos que autoridad no es fuerza, hablamos de poder de Dios, las personas son influenciadas por el Espíritu Santo y desean conocer del Dios del reino, aquel Jesús que vino a reinar aquí en la tierra y en el cielo. Muy bien. Siguiente parábola. Vamos para la parábola del tesoro escondido. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien. Entonces, aquí habla acerca de un hombre que tiene un campo y no sabe, esta es la parte interesante de esta parábola. Él no sabe que hay un tesoro, pero cuando descubre que hay un tesoro, es espectacular, ¿sí? Entonces, esto se refiere al reino de Dios. Vamos a ver más adelante la síntesis de todo. Pero aquí la idea básica es que hay personas que no están buscando el reino de Dios, pero el reino de Dios se les presenta. ¡Oh, qué maravilloso! En otras palabras, como lo diría el apóstol Juan en su carta, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Nosotros no era que estuviéramos buscando a Dios, nosotros éramos descarriados, dice, como ovejas descarriadas, cada uno ocupado en sus propias cosas, pero Jesús fue el que vino y nos buscó y nos halló. Así es el reino de los cielos, y esa es la idea del tesoro escondido. Es, muchos ni siquiera estábamos buscando a Dios, pero Dios vino y te buscó y te halló. Y cuando tú descubriste
qué grande era Dios que vino a tu encuentro, lo ves como el tesoro más grande que puedes tener. Esa es la idea del tesoro escondido. Reino de los cielos como un tesoro escondido, que cuando lo encuentra la persona, lo descubre, vende todo a cambio del reino. Y esto no es de plata. Vamos a ver más adelante a qué se está refiriendo. Siguiente parábola, la parábola de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy bien. Esta parábola es contraste de la anterior. En la del tesoro escondido, la persona tiene el campo, no está buscando el tesoro, descubre un tesoro, pero él no lo estaba buscando, ni siquiera sabía que había un tesoro. Se hace referencia a esas personas que no estaban buscando a Dios, sino que Dios los buscó. Pero en contraste aquí la perla de gran precio, habla de aquellas personas que han escuchado el reino de Dios y buscan a Dios. Ah, miren, interesante. Entonces hay personas que no buscaban y Dios los halló, y hay otras personas que escucharon de Dios y están buscándolo. Ah, y aquí está la perla de gran precio. Finalmente, la última parábola de este capítulo, la red. Lo- ¿La red a quién se la delegué? Ah, Dice, hermano Ricardo. así, sí, señor. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí el lloro y el crujir Muy bien, gracias, mi hermano. Ahí de pronto se entendió un poquito regular al final. Yo repito el último versículo. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, ay, ay. Muchas gracias, hermano Ricardo. Qué tremendo. ¿Con qué cierra la séptima parábola? Jesús es el que va a venir a enseñar que hay un cielo y hay un infierno. En el Antiguo Testamento eso no se sabía. Abraham no sabía que existía eso. David no sabía que había un infierno, ninguno de ellos. Por eso en el Antiguo Testamento nunca se encuentra la palabra infierno. Se encuentra la palabra Seol o la palabra Hades. Porque en el Antiguo Testamento, la idea después de la muerte, o sea, cuando la persona moría, la única idea que se tenía, lo único que Dios había revelado era que una vez la persona moría, quedaba en el Seol. Esa era la idea. Y el Seol es el lugar de los muertos, como es decir, el cementerio, es el lugar donde quedan los muertos. Esa es la idea de Seol. Pero Jesús, cuando él viene a revelar muchas cosas que estaban ocultas, que las personas no conocían, Jesús, una de las cosas más fuertes que va a revelar es que después de la muerte sí hay una eternidad y hay un cielo y hay un infierno. Eso no se lo inventó la iglesia. Jesús fue el que lo enseñó. Y aquí está muy claro y muchas veces él habla acerca de aquel horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. Y la red lo que nos habla es acerca de peces que van al reino de Dios y peces que van al horno de fuego. Y esos peces está hablando de las personas. Está haciéndose referencia a aquellos que estamos viviendo en el reino de Dios, esos serán salvos, y los que no viven en el reino de Dios ya saben cuál es el destino de sus almas. Ahora, ¿cómo estas 7 parábolas, qué más podemos aprender de estas 7 parábolas? Como le dije al comienzo, cada parábola te permite poder estudiar a profundidad cada una de ellas y vas a aprender mucho. Te invito a que lo hagas.
Mi objetivo hoy es darte el panorama general de la enseñanza del rey. Entonces, tenemos 7 parábolas. Cada una nos va a enseñar algo. Recordemos que todo está hablando acerca de el reino de Dios. Entonces, el sembrador, la primera parábola. El sembrador nos va a enseñar que el que siembra es Cristo. El sembrador no es ni usted ni yo. El sembrador es Cristo. Primera lección que aprendemos aquí. El que siembra no es el ser humano, es Cristo. Pastor, ¿de dónde saca esa idea? Muy sencillo. Le damos versículo 40. Permítame un segundo, capítulo 13. Versículo 37. En el 37. Cuando Jesús explica la parábola de la cizaña, dice, respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que, hermanos, aquí tenemos que aprender verdades de la palabra de Dios. Yo como pastor y como cristiano, yo voy y comparto la palabra de Dios y yo hablo del reino, pero yo no siembro. Oh, en este sentido, el que siembra es Cristo. Así que si tú quieres que la semilla se siembre, tienes que dejarte usar por Jesús. Jesús te va a usarte. Jesús va a sembrar a través de ti la palabra del reino en los corazones de las personas. Entonces, ya tenemos claro quién es el sembrador. Cristo es el que siembra la palabra del reino. ¿Cuándo? Por eso es que Cristo vino a la tierra. Aquí habla del propósito de Cristo. Él vino a sembrar el reino en medio de nosotros. ¿Listos? El primer rescate allí. Otro rescate que quiero sacar, bueno, sí, el siguiente es en el del trigo y la cizaña, ¿cierto? Entonces, aquí nos habla de que en dónde se está haciendo la siembra de las semillas. Está hablando del mundo, en el mundo, en el mundo donde están las personas, en el mundo, por eso Cristo vino, esta es la idea, Cristo vino a la tierra a sembrar el reino. Y aquí en la tierra, entonces hay muchos corazones y en todos Jesús siembra la palabra. Algunos las aceptan y otros las rechazan. Y en ese proceso, en este mundo está el enemigo, buscando sembrar la cizaña para dañar la siembra o la buena semilla. ¿Sí? Entonces, en el trigo y la cizaña, descubrimos que en el mundo es donde se siembra el reino y hay un enemigo que está en esta tierra. Recordemos que la palabra nos va a hablar de que Satanás es el príncipe de este mundo. Cristo era el rey del cielo y él vino a tomar nuevamente el señorío en la tierra. Lo que Satanás le había quitado, no a Dios, sino lo que Satanás le había quitado al hombre. Recordemos allí en el huerto del Edén, Dios le da la autoridad al hombre para gobernar el mundo. Pero cuando el hombre peca, pierde esa autoridad y se la entrega a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Cristo? Y este es el mensaje del reino. Cristo va a venir a deshacer las obras del diablo. Amén. La parábola de la semilla de mostaza, ¿de qué nos va a hablar? Nos habla de que el reino de Dios bendice a todas las naciones. Como lo leímos en Daniel 4 y como lo leímos aquí, las aves son alimentadas y las aves de las naciones. Todas las naciones pueden entrar al reino de Dios. A través de esta historia, esta semilla, esta parábola de la semilla de mostaza, Jesús va a enseñar que no solo los judíos pueden ser salvos, sino todo aquel que reciba a Cristo. Por eso, lamentablemente, un israelita que rechace a Cristo no le queda más sino la condenación. No lo digo yo, es el mensaje del reino. La levadura, ¿qué nos va a enseñar la levadura? Nos enseña que la palabra del reino es influyente. Es influyente. ¿Qué nos va a enseñar la parábola del tesoro? Nos enseña que algunos encuentran el reino
sin buscarlo. En contraste, la parábola de la perla nos enseña que otros encuentran el reino buscándolo. En otras palabras, cualquiera puede entrar al reino de Dios, ¿sí? Hay una labor ahí entre Dios buscándonos y a la vez nosotros buscando a Dios. Hay allí. Una de las cosas desde la psicología es que se enseña que el ser humano siempre está buscando crear un Dios. Esa es la idea desde la psicología. Pero desde la palabra de Dios, desde la espiritualidad, sabemos que todo ser humano no es que se invente un Dios, sino que nace con la necesidad, nace con un vacío de Dios que necesita ser lleno. Tú lo puedes llenar con Jesús o lo puedes llenar con cualquier otra cosa, pero lo demás será transitorio, lo demás no será eterno. Jesús es eterno y Él es el único que puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque nosotros somos seres espirituales por creación. Entonces, algunos encuentran el reino sin buscar y otros lo encuentran buscándolo. Finalmente, la red nos va a hablar acerca de que el reino exige. Uf, graves en esta palabra para los que no les gustan las dictaduras. Lamentablemente tengo que decirles, el reino de Dios, entre comillas, es una dictadura, porque es un reino, no es una democracia, es un reino. Y el rey exige una respuesta. Esa es la idea de la red. La red habla de que todos estamos dentro de la red. O sea, no hay nadie que se escape de esta responsabilidad de responder. Todos estamos dentro de la red. Y dependiendo de la respuesta, o vas a ser de los peces que vas para el reino de Dios o de los peces que van para el horno de fuego. El reino exige una respuesta por parte tuya y de todo aquel que escuche el mensaje del reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el mensaje del reino que Cristo va a hablar a través de estas 7 parábolas. Pero ahora quiero que miremos la aplicación de esto que les acabo de enseñar. En el capítulo 3 están las parábolas, pero lo lindo es que desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17 vamos a encontrar ejemplos de personas que representan cada una de estas parábolas. Como les compartía, la parábola nos habla de una buena semilla, nos habla de buenos terrenos, malos terrenos, y desde el capítulo 14 hasta el 17 vamos a encontrar personas que escucharon el mensaje del reino de Dios y tomaron decisiones. Y dependiendo de esas decisiones, vinieron las consecuencias. Vamos a ver. ¿Listos? Aquí no vamos a poder leer todos los 3 capítulos. Ese es su ejercicio voluntario en casa para que los leas. Pero te puedo mencionar que en resumen, en esos 3 capítulos, los personajes que aparecen son los siguientes. Juan el Bautista. Vamos a encontrar multitudes, muchas multitudes. Voy a irles saltando algunos textos para poder ir mostrándoles. Por ejemplo, uno de los personajes que aparecen aquí, entonces, es Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista. Entonces, permítame un momento. Ya. Entonces, Juan el Bautista, en el capítulo 14, si ustedes miran ahí el título dice Muerte de Juan el Bautista. Uno de los momentos más duros para Jesús. Recordemos que Juan el Bautista fue el precursor, fue el mensajero del rey y a la vez fue el primo, era primo de Jesús. Él sí era primo, él sí era primo de Jesús. Y Jesús amaba a Juan, crecieron juntos, su infancia la compartieron juntos, tenían la misma edad, 32 años aproximadamente en ese momento ambos tendrían, ¿sí? Eran como esos amigos de infancia que toda la vida creciste, como esa persona que fue fiel al lado tuyo, que aceptaba tus cosas raras, ¿sí? Juan el
Bautista fue un excelente amigo de Jesús. Les pregunto, ¿quién creen que él representa de las parábolas? ¿Qué terreno creen que fue Juan el Bautista? ¿Un terreno como en las piedras? ¿Cuál creen que es? A ver, pueden prender el micrófono cualquiera y no importa que le digan todos a una voz. El que buscó el reino. Sí, el que buscó el reino. Muy bien. Y de los terrenos del sembrador, ¿cuál creen que era Juan el Bautista? ¿Qué terreno? El buen terreno. Muy bien. Juan el Bautista fue un buen terreno. Tan buen terreno que una de sus últimas frases, miren lo interesante, esto es algo que yo me estoy regalando en este momento, trae a mi corazón. Una de las últimas frases de Juan, cuando sabe que viene la muerte, que está pronto a morir, que puede morir, hay algo que Juan el Bautista dice. También cuando sus discípulos le dicen, uy, Jesús se está volviendo más famoso que tú, Juan. ¿Qué te pasa, Juan? Juan va a decir lo siguiente. Es necesario que la semilla caiga a la tierra y muera para que produzca mucho fruto. Y a través de esta frase Juan está hablando de que era necesario que él muriera para que Jesús viviera. Por eso él es la buena tierra. Si tú quieres ser la buena tierra, tienes que ser como Juan el Bautista. ¿Y qué significa ser como Juan el Bautista? Tienes que morir a ti, a tu voluntad, a tu forma de ver la vida, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, para que Cristo viva en ti. Y así, si tú mueres, Cristo vive en ti y producirás mucho fruto. Y ese fue Juan el Bautista, el buen terreno. Ahora, ¿qué otros personajes tenemos allí? Tenemos las multitudes. Las multitudes aparecen en dos oportunidades. Una, en el capítulo 14, verso 13, allí aparece la alimentación de los 5.000. Conocemos la historia, ¿cierto? Jesús le llegan con 5 panes y 2 peces, y con eso multiplica para alimentar a 5.000, que en realidad van a ser 15.000 personas aproximadamente, porque los 5.000 se contaban solo los hombres, sin contar mujeres y niños. Y ustedes más que yo saben que siempre hay más mujeres y niños en las sociedades que hombres, ¿cierto? En todas las épocas. Entonces, mínimo unas 15.000 personas fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. ¿Hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para el Señor. Estas multitudes justamente nos van a mostrar acerca de esa diversidad de terrenos. Jesús le predica a las multitudes y es ese sembrador ahí sembrando la semilla del reino de Dios. Y dentro de todas esas multitudes, algunos serán buena tierra, otros serán pedregales, otros serán espinos, otros serán junto al camino. Algunos recibirán la palabra y se les olvidará rápido. Otros se afanarán, se ocuparán por los afanes de esta vida y se les ahogará lo que Jesús les dice. Pero algunos otros serán buena tierra. Aparecen aquí en la alimentación de los 5.000 y más adelante en el capítulo 15, verso 32, aparece otro milagro. Yo no sé si tú sabías, pero Jesús hizo 2 multiplicaciones de panes y peces. En una multiplicó para 5.000 personas, capítulo 14, y otra ocasión alimentó a 4.000. Está en el capítulo 15, versículo 32. Allí va a alimentar a 4.000 con 7 panes y unos pocos pececillos. Entonces ahí hablan de multitudes. Otras personas que aparecen en estos 3 capítulos van a ser los discípulos. Y aparecen varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 14, verso 22, encontramos la historia de cuando Jesús anda sobre el mar. Si ustedes conocen la historia, se las cuento rápidamente, recordarán que los discípulos están en la barca y Jesús viene caminando sobre las aguas y viene Pedro y le dice, Jesús, si eres tú, hazme caminar, déjame ir a donde tú estás. Y Pedro camina sobre las aguas, ¿se acuerdan? Bueno, les pregunto, Pedro, ¿qué terreno podrá ser? Pedro es un buen terreno. Los discípulos nos van a hablar de eso. Buenos terrenos. Mire lo interesante. ¿Los discípulos eran perfectos? No. ¿Tenían errores? Sí.
Jesús tuvo que trabajar el corazón de ellos. Sí, o sea, en otras palabras, tuvo que prepararles el terreno para que la semilla fructificara. Tuvo que ararlo. Me encanta esa palabra, ararlo. Y eso es lo que Jesús hace en nuestros corazones. Ara nuestro corazón y a veces eso duele. Pero es la forma para que podamos ser como los discípulos, buena tierra. También van a aparecer los discípulos en el capítulo 17, verso 14. Perdón, corrijo. 17, verso 1 al 13. Ahí hay una historia espectacular que es la transfiguración de Jesús. Recordamos que Jesús va a subir al monte y va a subir con el 3 de los 12 discípulos. Y allí Jesús se va a transfigurar. ¿Qué quiere decir eso? Que va momentáneamente a cambiar su figura humana por una figura que ilumina, ¿sí? Una figura celestial. Se transfigura, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso? Porque quiere darles una enseñanza a sus apóstoles, que es que Él está por encima de la ley y los profetas. ¿Por qué dice eso? Porque allí cuando Él se transfigura, recordamos que aparece Moisés, aparece Elías, ¿cierto? Y ahí hay una enseñanza muy profunda sobre la ley y los profetas. ¿Listos? Que es muy similar a lo que enseñé hace 8 días sobre la superioridad de Jesús, sobre la ley y sobre los profetas. Tenemos allí los discípulos, terrenos diferentes. Pero también encontramos los enfermos. En el ministerio de Jesús vamos a encontrar muchos enfermos, ¿cierto? Que buscan a Jesús. Y otros que no buscaban a Jesús, sino que Jesús fue a buscarlos. Oh, ¿a qué nos habla esto? Nos habla a la parábola del tesoro escondido. Y nos habla de la parábola de la perla. En otras palabras, ¿quieres saber cómo Jesús veía a los enfermos? Él no los veía como enfermos. Los veía como tesoros, como perlas, como hombres y mujeres que podían hallar la bendición del tesoro del reino de Dios, la perla del reino de Dios. Si ustedes leen las historias de esos diferentes enfermos, los invito a que lo hagan. Hay muchas historias sobre enfermos que fueron sanos. Van a descubrir que algunos Jesús los buscó. Ellos no estaban buscando a Jesús. Por ejemplo, el paralítico de Betesda, ¿sí? Jesús fue y lo buscó. Él era paralítico, él no podía ir a buscar a Jesús. Jesús lo buscó a él. Es un ejemplo del tesoro escondido. No lo estaba, el enfermo no estaba buscando a Jesús. Jesús estaba buscando al enfermo. Déjame decirte, Jesús te está buscando. ¿Ya te dejaste encontrar por él? Y hay otros enfermos que buscaban a Jesús, ¿cierto? Como el ciego, ¿no? Que aunque era ciego, buscó la manera a tientas de cruzar y buscar a Jesús y encontrarlo. Ese es un ejemplo de la perla, ¿no? Aquellos que buscan el reino de Dios. Tenemos enfermos, pero, ay, hermanos, en estos 3 capítulos no pueden faltar nuestros personajes estrellas, escribas y fariseos. Los hemos visto varias veces, ¿cierto? ¿A qué nos representarán en las parábolas? ¿Quiénes crees que pueden ser? A ver, dejo que participen. Bueno, por tiempo entonces ¿La avanzo. cizaña? Sí, señor, perdón. ¿La cizaña? Muy bien, muy bien. Son esos enemigos del reino. Jesús en una oportunidad le dijo, son hijos de su padre, el diablo. Hermanos, el reino de Dios se trata de lo siguiente. O eres del reino de Dios o estás fuera del reino de Dios. O sea, y estar en el reino de Dios no es que, ay, yo hice una oración un día y ya estoy en el reino. No. Reino de Dios significa que tú estás bajo la soberanía de Dios. Tú te dejas gobernar por Jesús. Si no te dejas gobernar por Jesús, hay que cuestionar, evaluar. Si tú estás en el reino de Dios, autoevalúa, ¿sí? ¿Jesús gobierna tu vida? Esa es la pregunta. Porque si no eres del reino de Dios, entonces estás en el reino o en el gobierno del príncipe de este mundo. En otras palabras, o eres hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que están en el reino de Dios.
Y los que no están en el reino de Dios, ¿quiénes son? Jesús los llama hijos de vuestro padre, el diablo. Te pregunto, ¿quién es tu papá? ¿Sí? En términos colombianos, ¿cuál es tu papá? ¿Cierto? Pregúntate en esta noche, ¿quién es tu padre? ¿Dios o Satanás? Y eso te sirve para también en la vida, ¿no? Con las personas que te relaciones, con que hagan negocios. Recuerda que cada uno tiene un papá, o es Dios o quién es el papá de esa persona, ¿cierto? Con cualquier persona con la que nos interrelacionemos, siempre alguien van a ser o hijos de Dios o hijos del enemigo. O van a ser del reino de Dios o del reino del adversario. En las palabras de la parábola, o van a ser trigo o van a ser cizaña. ¿Listos? Tú escoges con quién te juntas y tú escoges quién ser. Los escribas y fariseos entonces aparecen en esos tres capítulos en varias oportunidades. Por ejemplo, capítulo 15, allí aparecen los fariseos hablando de Jesús enseñándoles sobre lo que contamina al hombre y les enseña que al hombre no lo contamina si come cerdo o si come con las manos sin lavar, que era lo que pensaban los fariseos, sino que Jesús les va a enseñar que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre, no lo que entra, es lo que sale, ¿cierto? Y entonces allí están los fariseos. ¿Dónde más aparecen los fariseos? Aparecen en el capítulo 16, ahí versículo 1, demandando una señal. Se acercan a Jesús y le dicen, muéstranos una señal y te creemos. Y Jesús les dice, ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes no son de este reino, en otras palabras. Ahí tenemos escribas y fariseos. Es donde, ¿por qué los pone aquí Mateo? Porque nos va a recordar a lo que son ejemplos de la parábola de la cizaña. Finalmente, vamos a encontrar extranjeros en esos tres capítulos. Ejemplos de extranjeros. En el capítulo 15, versículo 21 al 28, encontramos una mujer extranjera, la mujer cananea. Y con esta voy a ir terminando hoy. Estos son los personajes en los que Jesús aplica las enseñanzas del reino, de estas 7 parábolas que estudiamos. Juan el Bautista, multitudes, discípulos, enfermos, escribas y fariseos y extranjeros. Quiero cerrar con la historia de esta extranjera, la mujer cananea. Una mujer que no era de Israel, era una extranjera, era una gentil, era gentil, no era del pueblo de Dios. Aparte era mujer, y en el contexto de Jesús, las mujeres eran peor que una casa, o sea, tenían menor valor que una casa, que una vaca, el valor era muy bajo. Y era extranjera, entonces súmele a todo eso, pero esta mujer tiene una necesidad. Ahí quiero que busquemos allí capítulo 15, verso 21, ahí está la historia de la fe de la mujer cananea. Y dice que esta mujer en el verso 22 dice que clamaba a Jesús diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer tiene una gran necesidad en su corazón, necesita una solución, como muchas veces nosotros hemos necesitado en algún momento una respuesta de Dios, quizás algún problema, una enfermedad, una lucha, una batalla, un desierto, una prueba, una tormenta, y necesitamos que Jesús nos ayude. Pero lo interesante de esta historia es que dice en el verso 23, que Jesús no le respondió palabra. Esto es a lo que se le llama los silencios de Dios. Qué difícil es cuando tú estás en la prueba y que haya un silencio de Dios. Dios, por favor, ayúdame, y no haya respuesta. ¿Qué haces cuando Dios no responde? ¿Rechazas a Dios? ¿Odias a Dios? ¿Decides dejar de creer en Dios? ¿O qué vas a hacer? Jesús guarda silencio ante esta extranjera. No le responde. Se le acerca a uno de los discípulos, faltos de sabiduría, aunque eran de la buena tierra, pero miren, no eran perfectos. Le dicen, ay, Señor Jesús, despídala, mándala para su casa, que no estorbe. Y entonces Jesús les va a decir, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que básicamente Jesús le empieza aquí a hablar con esta mujer? Le dice, tú no eres del pueblo escogido,
tú no eres del pueblo de Israel, tú no eres de las ovejas de Israel, sino que en vez de ser una oveja, tú eres un perro. Algunos teólogos quieren ponerle esto, colocarle canéndula, al que me entienda sobre, sobre plantas. Quiere colocarle un ungüento, quiere que suene esto pasito. Y entonces dicen, no, es que perrillo era la forma en la que los judíos se expresaban naturalmente de los extranjeros. Sí, es cierto, pero, o sea, para los extranjeros era común que les dijeran perros, los judíos. Pero, sin embargo, aunque les fuera común, sigue siendo una expresión muy despectiva, fuera en esa época o en la época actual. En esa época también era muy despectiva y Jesús la va a usar. Por eso en el versículo 26 va a decir, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, le va a decir a esta mujer, básicamente, tú eres un perro, tu hija es un perro. Uf, este evangelio, este mensaje no suele gustar y algún día podremos profundizar más sobre él, pero quiero decirte que muchas veces Jesús habla de maneras como no esperamos y no es porque no nos ame. Él nos ama. Él hizo todo, nos buscó, nos halló, nos salvó, murió por nosotros. O sea, ¿qué no hizo Jesús por ti? Sin embargo, hay procesos dificultuosos. Y esta mujer, en vez de quejarse y decir, uy, me trató como un perro, me está menospreciando, está teniendo, ¿cómo es que se le llama eso cuando uno tiene cierta fobia hacia una raza? Eh, bueno, racista, no hay otro término que me fue ahorita, pero, uy, Jesús fue así conmigo. No, esta mujer, a diferencia de los fariseos, va a enseñar, va a decir, mire lo que le va a responder a Jesús, versículo 27. Y ella dijo, cuando Jesús le dice, no está bien darle la comida a los de los hijos y echársela a los perros, ella le va a decir, sí, Señor. Mire lo interesante, le dice, sí, Señor. A pesar de la respuesta dura, ella está reconociendo que él es un rey. Ella lo está viendo como un rey, aunque no era israelita, ella lo veía como el rey del reino. Por él le responde, sí, Señor, usted tiene razón. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, esta mujer no reaccionó contra Jesús, aceptó la autoridad de Jesús, pero aún así aceptó también su condición pecaminosa, como los pobres en espíritu, pero aún así rogó y dijo, aún los perros comen de las migajas. O sea, ella le dijo, aunque sea de las migajas, puede ser que no sea digna, no soy digna. Ella era una pobre en espíritu. No soy digna de que tú me hagas un milagro, pero en tu misericordia dame aunque sea una migaja, como lo diría otra mujer, aunque sea toque el borde de su manto. Esta mujer lo que va a decir es aunque sea dame una migaja. Y Jesús le va a decir, grande es tu fe y va a obrar milagrosamente en ella. No es que la despreciara, es que quería mostrarle al mundo la mujer de una fe, la fe de una mujer extranjera. Y con esto terminamos hoy acerca de las enseñanzas del reino. Espero que algo haya hablado Dios a tu corazón en esta noche y sigamos escudriñando la palabra. Tesoros escondidos hay para ti. Busca al Señor, busca la palabra. Y nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos el sábado 4 de la tarde en el Rocío. Bendiciones. Se acabó el tiempo. Dios me lo guarde. Chao. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, pastor. Bendición. Bendiciones.